Normalmente los predicadores, los pastores, tratamos de tener nuestros temas pues actualizados a las circunstancias que se están dando. ¿Y qué circunstancias se están dando? Pues hay muchas circunstancias que se dan en nuestro mundo, y hoy nomás quise escoger 3 sucesos que se están dando en nuestra actualidad. Uno de ellos, les tengo una buena noticia a todos los varones amantes del fútbol americano. El próximo jueves empieza la temporada. Feliz año nuevo todos, porque el año empieza apenas el jueves, ¿verdad que sí? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, les tengo otro suceso que se está dando. La temporada de béisbol se está terminando. Entonces, bueno, pues no todo puede ser bueno, ¿verdad? Y tenemos otra noticia que se está dando, es de que, bueno, aunque los que entraron al primer semestre ya empezaron de bachilleres, pero mañana kinder, primaria, secundaria, bachillerato entran a clases. Y esperamos que Dios los bendiga grandemente. Bueno, yo quiero platicarles por qué hablo de eso. Nadie le dio gusto. Yo veo que nadie le dio gusto. Es que no están los niños, más bien, ¿verdad? Las mamás. Bueno, quiero platicarles algunas cosas que pasaron en torno a estas 3 situaciones. La primera, quiero platicarles que en una ocasión, por ahí en los años 90, me fui a jugar boliche con mis amigos de la iglesia, y estábamos jugando boliche, y algo pasó que yo tenía una expectativa de ir a jugar boliche, y estando ahí en el boliche vi que enseguida de nosotros estaban algunos ciudadanos norteamericanos, estadounidenses, que estaban ahí jugando, pero me llamaba la atención que uno de ellos era alto, corpulento, fornido, pues fuera de lo normal, porque se veía realmente muy grande, muy fortachón, pues. Entonces, pues en aquel tiempo, no tengo una foto para presentarles, pero en aquel tiempo no traíamos celular con cámara y todo eso, pero empezamos a platicar con él. Uno de mis amigos hablaba perfectamente inglés, y para nuestra sorpresa, él nos comentó que venía de Estados Unidos. Pues ya se veía, era evidente, pero lo importante es de que él nos dijo que él era jugador de fútbol americano y que había jugado con el equipo de los 49 de San Francisco. Y cuando nos enseña su mano, nos enseña su anillo de Super Bowl. Yo iba a jugar boliche y ahí me encontré a un jugador profesional de fútbol americano. Se pueden imaginar la emoción que eso significa, aunque yo no le voy a los 49. Yo creo que el equipo de los 49 es como mi equipo número 10, pero qué emoción, ¿verdad? Ver a un jugador en vivo, en persona, y verlo ahí. Bueno, pues eso es una obra de la casualidad, una coincidencia. Pero les voy a platicar otra cosa que tiene que ver con el béisbol. En una ocasión, yo fui a ver a nuestro equipo de béisbol de la ciudad, a los Dorados, que más o menos fue por ahí del año 2008, 2009, no recuerdo bien qué año, que iban a jugar contra un equipo muy popular de México, que son los Diablos Rojos de México, ¿verdad? Y iban a jugar, y mi expectativa era ir a ver a jugar a los Dorados, y de ser posible que ganaran a uno de los equipos más importantes y de más trascendencia en el béisbol mexicano. Para mi sorpresa, cuando estaba yo ahí, me encontré a un jugador de fútbol en las tribunas. Y me encontré a Miguel España, que estaba viendo el fútbol aquí en nuestro estadio de la ciudad. Y Miguel España, no es por nada, pues fue un gran jugador, ícono de los Pumas. Todos saben que le voy a los Pumas, ¿verdad? ¿No sabían? Bueno, por si no sabían, y que se haga público desde hoy, le voy a los Pumas. Y Miguel España fue un gran jugador de la selección mexicana, un gran jugador de los Pumas, ícono. ¿Y qué creen? Ahí sí me tomé una foto con él, nomás que era otros celulares, y usted sabe que cuando uno cambiaba de celulares se le perdían todas las fotos. Bueno, pues en esa ocasión pues pude ir a ver jugar a los Diablos Rojos de México, y nunca me imaginé que me iba a encontrar a un jugador tan icónico de mi equipo preferido.
Pero en una ocasión, y hablando de los que van a entrar a la preparatoria, a la primaria, por su primer día de clases o lo que sea, recuerdo que me inscribí para ir a la preparatoria, y llegando a la preparatoria, pues yo nunca me hubiera imaginado que me iba a sentar, y tengo otra imagen por aquí, que me iba a sentar en mi grupo, ahí junto, a ver si pueden mover un poquito la imagen. Ahí iba a estar en ese mi grupo de preparatoria, y que yo iba a estudiar. Mi expectativa era ir a estudiar a la preparatoria, y sin saberlo me iba a sentar junto a la persona que sería mi esposa. ¿Cuál soy yo? Bueno, para los del radio les puse una foto. A ver, ¿cuál soy yo? A ver, ahí estoy arriba. ¿Ya se fijaron? Bueno, tenía copete. Si no me reconocen, imagínense ese muchacho sin copete, y soy yo. Bueno, pero el copete de la pastora era por moda, el mío era por bendición, ¿verdad? Tenía bendecido mi cabello. Bueno, y esto me lleva a pensar cómo a veces nosotros tenemos ciertas expectativas, tenemos ciertas, que vamos, por ejemplo, a una preparatoria a estudiar, y sin saber que yo, cuando estaba ahí, me iba a sentar junto del lado de quien sería la mujer de mi vida. Por ejemplo, no, esperen, estoy preparando una para el 14 de febrero, pero espérense, no vayan a faltar ese día. Hay una palabra poco conocida, y probablemente usted y yo la vamos a aprender, que se llama la palabra, yo no sé cuántos la hayan escuchado, serendipia. Y la palabra serendipia en nuestro español quiere decir un hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando algo distinto. Voy a jugar boliche y me encuentro un jugador de fútbol americano. Voy a ver el béisbol, yo hubiera pensado me encuentro un ex beisbolista, no, pero me encontré un ex futbolista. Voy a estudiar a la preparatoria y me encuentro, ¿verdad?, a quien sería la esposa que Dios me daría para vivir con ella. Entonces, en otras palabras, serendipia quiere decir encontrar algo valioso sin haberlo planeado. ¿Cuántos de ustedes han tenido una experiencia similar? Que de repente están buscando algo y se encuentran otra cosa, ¿verdad? Algo diferente. Como cuando se busca una cosa y se encuentra algo mejor. Entonces, esto nos lleva a esta reflexión de que lo importante de caminar en la voluntad de Dios, ya que andando en su senda, cada día puede ser una oportunidad. No sabemos qué Dios nos pueda dar cada día. Nos levantamos, probablemente nuestra expectativa es ir a trabajar, ir a estudiar, ir a hacer algo, pero Dios, dentro de su propósito, nos puede sorprender y nos puede hacer que encontremos algo mejor. Es por eso que es muy importante conocer el plan de Dios para nuestras vidas, para que nosotros podamos andar en su voluntad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no conocemos el plan de Dios? Aún podemos estar dentro de la iglesia, pero al final no ser lo que Dios nos ha llamado a ser. Y el día de hoy vamos a platicar precisamente respecto a cómo nosotros podemos y debemos andar en el propósito de Dios. Y hoy vamos a aprender cómo Dios le da propósito a nuestra vida y cómo Él nos puede sorprender cada día. El tema de hoy le he titulado Las diosidencias de la vida. Las diosidencias de la vida. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que han tenido alguna diosidencia? Muchos de nosotros, ¿verdad? Que vamos buscando una cosa y encontramos otra. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abdiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamita. Y él tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que Cis
por lo que dijo Cis a Saúl: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Y bueno, pues yo quiero hablar sobre la obra de la casualidad. Saúl fue enviado por su padre a una misión muy importante. Y la misión era encontrar unas asnas extraviadas. En los tiempos bíblicos, las asnas eran animales multiusos, porque para las personas era muy importante, porque eran los camiones de carga de ese tiempo. Eran usadas para cargar, para transportarse, como arrastre, y aún también eran usadas para tareas agrícolas. Así que era muy valioso poder tener una asna, ¿verdad? Eran consideradas, tan es así la importancia, que eran consideradas de primera necesidad. Incluso las familias más pobres poseían o debían tener un asno o una asna. Pero cuando una persona lograba tener varias, esto era señal de riqueza, y perderlas también era un desastre. Es como hoy, por ejemplo, un artículo casi de primera necesidad es tener un vehículo, ¿verdad? O sea, casi todos buscamos tener un vehículo, y cuando se nos descompone el vehículo, ¿qué pasa? Bueno, pues no sabemos ni qué hacer y ahí andamos viendo a ver cómo nos vamos de aquí para allá. Imagínense, era algo muy similar. El padre de Saúl, por lo que refleja la Biblia, por lo que menciona la Biblia, era rico. Primer libro de Samuel dice que él tenía numerosas asnas, y esto era evidencia de esa riqueza. Por lo general, nosotros podemos ver que cuando tenía bastantes asnas, entonces denotaba la riqueza. Pero cuando nosotros entendemos que las cosas suceden por el azar, es decir, por una coincidencia, entonces nosotros vamos a vivir así, tal vez viendo a ver cómo se van dando los acontecimientos. Pero cuando nosotros empezamos a ver que todo tiene un propósito, aún nuestros peores tormentos, aún nuestras peores situaciones, aún nuestros peores momentos pueden ser la antesala de la mejor oportunidad que Dios está abriendo para nosotros. Y eso es entonces lo que nos debe de dar esperanza cuando tenemos una situación difícil, pensar: algo el Señor está haciendo en medio de esta situación, algo el Señor está haciendo en medio de esta angustia. El Señor algo está trabajando en mi vida y Él me lo mostrará en su debido tiempo. En este momento podemos ver que Saúl, ¿verdad?, estaba buscando unas asnas, y en lo espiritual podemos ver cómo Saúl tenía falta de conocimiento, pues según el versículo 19 dice la Biblia que Saúl desconocía de Samuel, quien era el profeta de ese tiempo, conocido desde luego por todo Israel, y esto mostraba su ignorancia sobre los asuntos espirituales. Cabe mencionar que Saúl y Samuel incluso eran del mismo territorio, es decir, ellos eran de la tribu de Benjamín, y era prácticamente impensable que no se conociera o que no lo conociera, pues. Entonces Saúl encontró algo por obra de la casualidad, como una coincidencia, pero muchos pensamos que la casualidad es la que nos rige, cuando en realidad no tenemos coincidencias. Si estamos en el camino del Señor, lo que nosotros tendremos serán diosidencias, es decir, Dios prepara todo un escenario para que Él cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Por lo tanto, en realidad un cristiano no se debe de regir por la casualidad. Por eso un cristiano debe regirse por el propósito. Saber que tenemos un propósito, y adquirimos propósito cuando conocemos al Creador de una manera personal. Y bueno, en este contexto, ¿verdad?, quiero hablar lo segundo de un encuentro con Dios. El propósito lo adquirimos precisamente cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios.
Nosotros éramos como barcos que navegábamos sin rumbo, pero cuando nosotros conocemos al Señor, en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Bueno, Dios le da sentido a nuestra vida, Dios le da rumbo a nuestro ser. Y esta es la única manera, cuando tenemos un encuentro, este encuentro puede producir cambios trascendentales. ¿Qué cambios trascendentales? Tal vez una nueva perspectiva, una nueva manera de pensar y desde luego un nuevo rumbo. Bueno, cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, esto producirá un propósito. Pero cuando nosotros encontramos un propósito, cuando entendemos el propósito, a esto le producirá entonces que haya acciones para que la obra se complete. Es decir, si yo sé que Dios tiene un propósito para mi vida y descubro que Dios quiere usarme en tal o cual asignación, entonces yo empiezo a hacer acciones para el cumplimiento de esa asignación. Y así es como trabaja. Por ejemplo, si yo no lo sé, Dios tiene un propósito para mí, por ejemplo, de ser un músico, un adorador, y cuando yo vengo a los pies del Señor, entiendo que esa es mi asignación. Entonces yo lo que tengo que hacer, si no sé tocar un instrumento, pues tengo que empezar a prepararme. O si Dios me tiene para algo, me empiezo a preparar para esa asignación en particular. Empiezo a tomar acciones. Pero hay acciones no necesariamente solo de preparación. Yo tengo un propósito en Dios. Lo primero que tengo que hacer es conocer más de Él. Y me empiezo a congregar, empiezo a conocer, empiezo a edificar mi vida. Y todo esto son las acciones posteriores al propósito que le van a dar también ese rumbo a nuestro ser. Bueno, Saúl, aún con su ignorancia de las cosas espirituales, él tuvo un encuentro con el profeta de Dios, y dicho encuentro le produjo un propósito. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 15 en delante, si continuamos, dice: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Entonces el propósito de Saúl era probablemente ya no solamente ayudar a su padre, sino ahora era de gobernar sobre el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos cómo Dios le da un rumbo diferente cuando encontramos el propósito, y esto pasó en el apóstol Pablo. Él, aún llamándose Saulo, ¿verdad? Vemos que tiene un encuentro con Dios, y cuando él tiene un encuentro con Dios, ¿qué le estaba haciendo? Bueno, él era un supuesto cumplidor del propósito a su modo de entender. Él perseguía a cristianos como un celoso del judaísmo, y él buscaba apresarlos hasta que tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesús. Hechos capítulo 9, versículo 15, dice de la siguiente manera: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces Pablo, que se dedicaba a ser un religioso y a perseguir a los creyentes de esa nueva secta, tal vez como ellos lo pudieran pensar en ese momento, un nuevo grupo, ¿verdad?, religioso que se estaba levantando. Entonces Pablo, haciendo tal vez lo que él creía estar honrando a Dios, tiene un encuentro con el Señor Jesús, y ahí es donde Dios mismo cambia, ¿verdad?, su rumbo al darle un propósito, y le dice: bueno, Él es un escogido para llevar mi nombre ¿a dónde? A los gentiles. Entonces, tener un encuentro con Jesús producirá grandes transformaciones y un cambio en nuestra dirección. Pues al cambiar el propósito en nuestras vidas, entonces nuestra vida toma un sentido totalmente diferente. Totalmente diferente. Bueno, a mí me gusta ver hay un programa en la televisión que se llama Mexicánicos. Me encanta ver ese programa. Y me encanta porque de reparaciones o de adecuaciones que le hacen a los vehículos, ¿verdad? También hacen ahí historias y todo. Y está muy padre el programa. De repente me ha tocado ver cómo llega, no lo sé,
un vehículo y lo transforman y le dan otro sentido. Por ejemplo, me tocó ver un vehículo que lo hicieron un vehículo piscina, por ejemplo. Entonces el vehículo cambió el sentido, ¿verdad? Y ahora era un vehículo piscina para que la gente pudiera ir en la piscina al mismo tiempo que se desplazaba de un lugar a otro, ¿verdad? Al cambiar el propósito, cambia la acción. Al cambiar el propósito, cambia el sentido de vida, en este caso de uso de ese vehículo. Y muchos, por ejemplo, a veces llega llega una troca muy bonita y la convierten en una carroza, siendo una troca a lo mejor para que ande un vaquero bien contento escuchando su música, ¿verdad?, de ranchera y todo. Entonces esa troca ya cambia y ahora ya no es para un ranchero, es para un hombre que trabaje en una funeraria y pueda llevar los féretros. Entonces así es cuando cambia el propósito. Entonces debe de cambiar la acción, nuestra cotidianidad. Por lo tanto, el apóstol Pablo, siendo un perseguidor de cristianos, tiene un encuentro con el Señor Jesús y le dice: ¿por qué me persigues? Yo soy a quien tú persigues. Y Dios le revela, ¿verdad?, a uno de sus fieles seguidores para que ore, y le dice: bueno, pero quiero que ores por él, porque él es un instrumento escogido, él es un instrumento que yo voy a usar. Y ese que perseguía cristianos dejó de perseguir cristianos y ahora se centró ¿en qué? En ser un instrumento escogido y llevar el evangelio a los gentiles. Por eso el Señor cambia nuestra razón de vivir cuando Él cambia nuestro propósito. Y cuando andamos en la voluntad del Señor, Él toma control de nuestra necesidad. Y esto mismo le pasó a Saúl. ¿Cuál era la necesidad de Saúl? ¿Usted recuerda? Él tenía una preocupación, él tenía una asignación. ¿Cuál era? Ir a buscar las asnas importantes de su padre que se habían perdido. Ahora, ¿qué pasó con esto? Primer libro de Samuel 9:19 dice: y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y mire lo que le dijo el profeta: y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. En otras palabras, le dice: bueno, has tenido un encuentro, Dios te trajo hasta aquí y Dios te quiere dar a ti ahora la corona para que tú seas el rey sobre la nación. Te da un sentido diferente, quiere que tú andes diferente. ¿Y cuál era tu preocupación? Las asnas. No te preocupes, porque ya fueron halladas, pero a ti se te será dado toda esta promesa que el Señor tiene para ti. No importa entonces cuál sea nuestra necesidad, si andamos dentro del propósito de Dios. Por eso cuando nosotros tenemos un problema podemos ponernos tristes. Bueno, somos seres humanos emocionales, podemos ponernos tristes, podemos tener momentos de incertidumbre, podemos tener situaciones que tal vez pongan a prueba nuestra fe. Pero por encima de todo, nosotros tenemos que saber que por encima de nuestra incertidumbre, por encima de nuestro dolor, por encima de nuestra tristeza, por encima de todo, hay una esperanza de que Dios tiene todo bajo control. O sea, puedo tener la pérdida de un ser querido y puedo dolerme, pero por encima de esa pérdida está la esperanza. Puede tener un problema por muy fuerte, una separación de algo, de alguien, o puedo tener cualquier situación, pero por encima de esa tristeza, por encima de cualquier circunstancia, tengo que saber que Dios tiene todo bajo control, porque el Señor podrá decirme: y de tu asna, ¿cuál es la asna que podamos estar teniendo perdida? Esa yo tengo control. ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿Cuál es lo que nos está robando la paz? Bueno, el Señor dice: camina en mi propósito. Y de tu asna no te preocupes, ella ya fue hallada. Y así es como podemos entender pasajes como Romanos 8:28, precioso pasaje que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? Amén. Mire lo que dice: todas las cosas. Y cuando dice todas, quiere decir todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Señor, pero me pasó esto. Te va a ayudar a bien.
Señor, pero tú no sabes lo que he perdido. Te va a ayudar a bien, porque la regla es: a los que aman a Dios y andan en su propósito, todas las cosas le ayudarán para bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Entonces Dios hace posible que todas las cosas, no solamente los incidentes aislados, redunden en nuestro bien. Y esto no significa que todo lo que nos pase será bueno. Lo malo seguirá prevaleciendo en nuestro mundo caído, pero Dios es capaz de cambiar cualquier circunstancia a nuestro favor para que se cumpla el propósito en nuestras vidas. Entonces esto nos llama a lo tercero, que es creer en el propósito, andar en el propósito. Hasta aquí hemos hablado de que cuando tenemos un encuentro con nuestro Señor Jesús, adquirimos propósito. Pero la cosa no para ahí. Es necesario creer en Dios y en su propósito y caminar en su voluntad. Cuando Dios nos da algo, a veces pareciera que nos da una asignación, nos da un propósito. Y yo no sé ustedes, pero parece que el Señor nos pone un escalón único para que nosotros pongamos ahí el pie, y luego al dar el siguiente paso sobre la marcha, en el camino, mientras damos el paso, pone el otro escalón. Y así parece ser que el Señor nos va llevando dentro de su proceso, poco a poco, paso a paso. A mí me gustaría a veces saber: Señor, de haber sabido que tú ibas a hacer esto, no me hubiera preocupado tanto. De eso se trata la fe. De eso se trata la fe, no de que Dios nos revele todo de una vez. Se trata de creer en aquel que es fiel. Por eso es necesario creer en Él y caminar dentro de la voluntad de Dios. Si Dios le ha hecho sentir que usted tiene, por ejemplo, tiene un niño de 3, 4 años, y ese niño de 3, 4 años, usted le dice al Señor: yo quiero escoger a este hijo para que cumpla mi propósito. Entonces usted ya recibió la palabra, se pone muy contento y ya no hace nada. No, usted tiene que caminar en esa palabra. ¿Cuándo? Cada día. Instruyendo a su niño, llevándolo por el camino, que él ame a Dios con todas sus fuerzas, cada día, cada día, cada día, hasta que usted vea cómo el Señor ha hecho cosas en ese caminar dentro del propósito. Porque a veces hay personas que creen que todo se dará en automático. Dios te va a dar una unción, sí, pero no oro, no estudio, no me congrego. ¿Cómo me va a dar Dios la unción? Cuando Dios nos da una palabra, más que un final, es el principio para caminar en él. Porque más que una palabra que sea un cumplimiento, es un propósito para que andemos en él. Es decir, cuando Dios nos da una asignación, es como si nos diera un camino, es una carretera para que nosotros andemos en ella. Saúl buscaba las asnas y él encontró la corona de Israel. Pero Saúl estaba preparado, Saúl estaba listo. Sí, Señor, yo voy a ser el rey y te voy a seguir y voy a andar en tus caminos, y toda ley que yo haga va a ser basado en tus principios. Bueno, lamentablemente esto no fue. Para empezar, Saúl no creía mucho en la asignación. Primer libro de Samuel, si leemos versículo 21, capítulo 9, dice: Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? ¿Qué quiere decir? Que él no creyó. Imagínese el momento, está acá bien bonito, ¿verdad? Samuel, yo no sé si tembló o lo que pasó, pero Samuel le da una palabra, si le cambió la voz. Oh, dice el Señor, yo no sé cómo fue. Pero de repente le dice: tú vas a ser el rey. Y Saúl lo que debería de haber dicho: Señor, tal vez soy indigno, pero en tu nombre lo haré, en tu nombre y respaldado por ti. Pero Saúl lo que hizo fue: no, yo soy de una familia pequeña, de una tribu pequeña, yo no soy la persona adecuada, yo no puedo, yo no soy. Y bueno, hermanos, pues al fin de cuentas Saúl no entendía la palabra. Saúl tuvo un encuentro con Dios. Ese encuentro le dio propósito, pero él no creía que Dios le pudiera usar. Y Dios estaba haciendo lo propio para que él pudiera cumplir la voluntad de Dios. Porque cuando Dios nos llama a hacer algo, Dios nos va a capacitar. Y no solamente nos capacita, también Dios nos respalda, hermanos, para que nosotros podamos estar delante de su presencia cumpliendo el llamado que Él mismo nos ha dado. Si vamos ahora, hermanos,
primer libro de Samuel capítulo 10, vemos cómo Dios estaba haciendo lo propio para que se cumpliera su voluntad. Primer libro de Samuel 10:9 dice: aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron aquel día. Fíjense lo que hizo, él cambia su corazón, él hace la obra buena. Entonces las señales a las que se refiere fueron de recibir provisión de Dios y profetizar. Sin embargo, cuando ya recibe todo Saúl, ya está listo, e imagínese un momento en el cual está ahí listo para ser entronado, para ser coronado rey, y están ahí, pero de repente, hermanos, algo salió a relucir. Primer libro de Samuel capítulo 10 versículo 20 dice: y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl hijo de Cis, y le buscaron, pero no lo hallaron. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido ahí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de ahí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Voy a platicarles de qué se trata este pasaje. Está la entronación, está listo. Yo no sé si había trompetistas, porque acuérdense que era una nación nueva. Desde luego había ejército, pero imagínense ustedes, ahí estaba, ¿no? Y de repente dice: y con ustedes el rey. Y el rey no apareció. A ver, trompetistas, una vez más. Ese es de Star Wars, ¿verdad? Algo así, pero bueno. Pero bueno, y de repente: y con ustedes Darth Vader, no se crean, el rey. Y el rey no apareció, y se necesitó el profeta. Profeta, pues revélanos dónde está el rey. Y el rey estaba escondido entre el equipaje, entre el bagaje. Escondido, el rey que iba a ser entronado. Entonces de repente pues lo sacan: venga, usted es el rey. Yo era así. Bueno, lo sacan y lo ponen, y ahí es donde lo presentan como el rey. Y él tenía los atributos de rey. Dice que él era alto, más alto que cualquiera. Todos le llegaban a los hombros. Era un hombre fuerte, alto, guapetón inclusive. Tenía todas las características para ser un rey. Sin embargo, ustedes pueden ver que el primer paso es tener una relación con Dios, el segundo es entender el propósito, y el tercero, lo que le estaba faltando a Saúl, era caminar en el propósito. Si Dios le ha dado una asignación, en fe tendremos que caminar en ella. Si Dios le ha dicho cualquier promesa para que usted camine en ella, usted tiene que caminar en la promesa, aún cuando sus ojos naturales vean lo contrario, aun cuando sus ojos naturales vean cosas diferentes, aun cuando usted se sienta que es la persona indigna para ejercer tal o cual acción o asignación. Por lo tanto, nuestras preocupaciones, ¿recuerdan la pregunta: ¿y qué de las asnas? Bueno, a esas se las encarga Dios. De nuestras preocupaciones, de nuestras limitaciones, de nuestros problemas, nosotros nos encargamos. Y esta es la propuesta de Dios. Dios nos dice: encárgate de lo mío y yo me encargo de lo tuyo. ¿Cuántos aceptarían la oferta? Porque ¿cuántos de nosotros a veces no servimos al Señor? No, es que yo no, porque no estoy preparado. No, es que yo, porque yo no tengo la suficiente tiempo. No, es que yo no, porque... Y ponemos muchas asnas de por medio. Pero Dios nos hace esta invitación: vamos a hacer un cambio. Encárgate de hacer lo mío y yo me encargo de hacer lo tuyo. Y en ese momento, hermanos, yo creo que salimos ganando todos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esta frase es prácticamente Romanos 8:28, cuando dice: todas las cosas te van a ayudar para bien. Por todo lo que hemos visto hasta aquí, quiero darle rápidamente 4 consejos prácticos para creer y caminar en el propósito de Dios. Consejo número 1: reconozca que Dios ve en usted lo que usted no ve. ¿Quiénes somos, hermanos,
para que Dios pueda hacer algo en nosotros. A veces podemos tener nuestra autoestima ministerial, nuestra autoestima espiritual y nuestra autoestima personal por los suelos, y aún así Dios puede hacer algo en nosotros. Imagínese un apóstol Pablo. Él siendo Saulo, hermanos, si alguien era la persona idónea para ser un predicador, si alguien no era idóneo, era Pablo. Al contrario, Pablo lejos, ¿verdad? Tendría que estar de los cristianos. Sin embargo, Dios lo escogió. Y así como Dios escogió a Pablo, nos puede escoger a nosotros. Nos ha llamado a nosotros para cumplir una misión. Saúl se consideraba insignificante, de una familia pequeña, sin relevancia, y muchas veces el enemigo nos hará pensar que somos poco suficientes para la asignación. Pero si Dios nos llama, no es por lo que somos, sino por lo que Él hará en nosotros. Usted debe ver en sí mismo lo que Dios ya ve, y si Dios nos escogió, entonces somos escogidos para su gloria. Segundo consejo: alimente su fe con la palabra y la oración. El encuentro inicial con Dios siempre será poderoso, pero por muy bonita experiencia que haya tenido, tal como la tuvo Saúl en su encuentro con Samuel, tal como la tuvo Saulo en su encuentro con Señor Jesús, así nosotros tuvimos un encuentro con Dios, y por muy poderoso que sea ese encuentro, no será suficiente para sostenernos si no cultivamos una vida espiritual. Es como que usted en relaciones amorosas, usted encuentra el amor de su vida y la ve y dice qué bellos ojos, y la abraza y jamás la vuelve a ver. ¿Qué pensaría de una relación así? No, es que tuve una chica y jamás la vuelve a ver. Pues dirá, pues es que todo fue pero menos relación. Así es, tener un encuentro con Dios y fomentar la relación a través de la búsqueda en su palabra y en oración. Saúl tuvo señales claras, pero no profundizó en una vida de obediencia. Nosotros necesitamos leer la palabra, orar, congregarnos y mantener nuestra fe firme para avanzar dentro de su propósito divino, y que el propósito esté por encima de cualquier asna o cualquier circunstancia. Tengo un problema matrimonial, no, ya no sirvo. Me dejó mi novia, no, ya no sigo. Tengo un problema económico, no, ya no sigo. No, hombre, hermano, usted siga a pesar de cualquier situación. Lo único que puede interrumpir su propósito es el pecado, pero cualquier problema, por muy grande que este sea, usted continúe, que Dios va delante de usted como poderoso gigante. ¿Cuántos dicen amén? Tercer consejo: no permita que el miedo lo esconda. Saúl, al ser llamado, recuerdan, se escondió en el bagaje. El miedo y la inseguridad nos hacen huir del propósito. Muchos cristianos se esconden tras excusas como estas: no estoy preparado, no soy digno, otros lo pueden hacer mejor. Pero Dios nunca nos llamará por nuestros méritos. Él siempre nos llamará por su gracia. Por eso tenemos que salir del bagaje, tenemos que salir del anonimato y responder al llamado a donde Dios nos está precisamente atrayendo para cumplir la asignación que Él quiere. Por lo tanto, hermanos, dejemos de lado todo eso y salgamos adelante, que en Dios haremos proezas. Y cuarto, confíen que Dios se encargará de las asnas de su vida. Saúl salió con una preocupación, y su preocupación eran las asnas. Su asignación era buscar las asnas, pero Dios ya le había dado la respuesta. Así sucede con nosotros. Mientras nos angustiamos por lo pequeño, Dios nos llama a lo eterno. Él se encarga de nuestras necesidades cuando buscamos su reino primero. No permita que las preocupaciones terrenales le aparten del propósito eterno. Dios quiere usarnos y quiere usarnos para su gloria. Por eso yo quiero hoy que podamos concluir diciendo que es muy importante que evaluemos todas las situaciones que nos pasan como potenciales encuentros divinos. Las historias que le platiqué al inicio para mí son historias sorprendentes. O sea, ¿dónde en la ciudad de Chihuahua uno se va a encontrar un jugador de fútbol americano ganador de un Super Bowl? O sea, ¿cómo es posible? O
O sea, o dónde, ¿verdad? Si yo me fuera a encontrar a un jugador de fútbol, pues sería en un campo de fútbol, no en uno de béisbol. Y así sucesivamente, así como esas cosas a mí se me hacen sorprendentes que hayan podido haber pasado y probablemente no tengan nada que ver con un propósito divino. Yo quiero decirles que Dios quiere que nosotros tengamos siempre la expectativa de que cada día algo bueno Dios puede hacer. Así que el día de hoy venga con expectativa a la iglesia, salga con expectativa de algo bueno, y por qué no el día de mañana que empiece sus labores, a los que vamos a trabajar cada semana o los que empiezan en la preparatoria, en la primaria, en el kinder, cualquier, que vayan con expectativa de que Dios tiene control de nuestras vidas y puede darse cualquier momento una diosidencia. Por eso piensa en todas las circunstancias, buenas y malas, las que lo han afectado en los últimos días. Puede ver que en ellas, aún en medio de cada una de esas situaciones, está Dios. Quizás Él está construyendo una cualidad en su vida o le está guiando para que le sirva en una nueva área. Lo importante es saber quién es Dios y que en Él estamos seguros y que Él nos llevará para que andemos en su propósito. Quiero terminar con lo siguiente. Yo, pues qué les digo, yo he pasado ya de la juventud cristiana a mi madurez, ¿verdad? Adultez, y aunque no estoy muy grande todavía, pero yo ya estoy empezando a ver cerquita, ya viene la tercera edad, no, me falta todavía, ¿eh? Y la veo cuando de repente me quiero echar tal con el pie derecho y que ya me duele al flexionar la pierna y digo, caray, ya no soy el mismo de antes. Y de repente que me tengo que agachar por algo y ya no soy el mismo ágil de antes. Y esa realidad de repente me hace pensar que en lugar de pensar de que voy en declive físico, tengo que pensar no en lo malo y tengo que pensar mejor qué Dios querrá hacer con mi madurez, con mi experiencia. ¿Qué Dios podrá hacer en esta nueva etapa en la que estoy viviendo? Y así cada uno en su diferente situación, porque a veces nos enfocamos en esas cosas. Ya no puedo doblar la rodilla, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello, o tengo este problema, o tengo esta situación. Más bien veamos en medio de la situación cómo Dios puede levantar nuestra vida sobre todo. Les invito a estar de pie, por favor.